Esta es una calle complicada y está re complicado ir conectándose más corta. Pero ya te di la... ¡Ajá! ¡Pastor! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pastor Lalo? Estoy Creo aquí que ya. viendo en la calle porque hoy sí me agarró la transmisión en la calle. Estoy pasando una de las calles más concurridas a esta hora. Saludos, qué gusto. Y aquí estamos Igualmente, qué gusto saludarte. con la protección que corresponde, pero esto es lo que hay realmente. Pastor, gracias por tu paciencia. Hoy sí me... No, no, un No, placer. pero ya están algunas personas conectándose y las saludamos con gusto, ¿verdad? Y Así es, saludos a todos los que puedan conectarse de allá de Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia. Y yo así aquí es. caminando ya para poder llegar a casa e instalarme en un lugar más cómodo. Pero mientras podemos ver el bonito ambiente de Cancún, mira nomás, ahí pasando las patrullas, Híjole. todo está bajo control. Y pero ya casi llego a la casa. Aún El clima, ¿qué tiempo tal? de convivio y ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias, Pastor Alberto, qué gusto. Y aquí gracias. Yo creo que ya algunos se están conectando. Yo y la idea es Así es. platicar un poquito de la importancia de lo que es la independencia como nación, partiendo de que ustedes están ahí en Dolores Hidalgo, Guanajuato, pero yo quisiera que en un punto nos dirigiéramos hacia la importancia lo importante de depender de Dios, que ese sí es un tema Así aparte, es. y hablar de ello. Así que bienvenido. Cuéntanos cómo están por allá en Dolores Hidalgo. Pues mira, muy bien, aquí gracias a Dios estamos pasando un tiempo excelente, agradable. Precisamente el día de hoy tenemos aquí en la congregación encuentro de señoritas, de jovencitas, y la verdad es que está siendo un tiempo maravilloso. Fantástico, ya empezaron la actividad y todo. Sí, sí, bendito Dios, gracias a Dios, el gobierno municipal nos permitió reaperturar en junio. En junio tuvimos la oportunidad de reaperturar y gracias a Dios, bueno, pues aquí en la ciudad ha sido pocos los casos, gracias a Dios va lento y pues apertura ¿Qué? con las medidas. Claro. ¿Sistema de semáforo también allá? Sí, sí, a nivel estatal sí tenemos ese sistema de semáforo. A nivel local ha habido un poquito de más apertura por la misma situación de que es una ciudad muy pequeña, los casos son pocos y gracias a Dios eso nos ha dado oportunidad. Eso sí que está interesante. Yo pensaría que Dolores Hidalgo, producto de la misma dinámica de ser la cuna de la independencia como un lugar histórico y turístico, debería ser algo más, o haber tenido un crecimiento mayor, pero entonces es una ciudad de ¿cuántos habitantes, pastor? Más o menos 200,000 habitantes, más o Oh, menos. fíjate que nosotros cuando llegamos a Cancún en el 2003, era más o menos la cantidad de habitantes que había en la ciudad. La ciudad se llama oficialmente Benito Juárez, Quintana Roo. Sí, Benito Juárez. Y bueno, éramos 200,000. Hoy se promedia, dependiendo de la temporada, en temporada alta hay más población, pero el promedio es entre 800,000 y 1,000,000 de habitantes. Esta ciudad ha crecido en los últimos 15 años de una manera, sí,
importante, ¿no? Y no deja de ser pues una oportunidad y a la vez una situación de, pues, con todo lo que implica el crecimiento, yo diría, porque todo lo que trae, desde violencia hasta la oportunidad, es que me estoy acomodando aquí en casa, Sí, adelante. hasta, hasta lo más importante, yo creo, que es la posibilidad de tener más oportunidad de predicar el Evangelio, porque donde abunda el pecado, ¿no? Y entonces, Así es. con ese sentir, nosotros aquí hemos estado en esta ciudad que tiene su dinámica. Por ejemplo, yo nunca había venido a Cancún hasta que vine a entender que teníamos un llamado de parte de Dios a quedarnos, ¿no? Entonces, Ajá, sí. digamos que esta es la segunda vez que estoy en Cancún, porque ya no nos hemos ido. Venimos, estuvimos 10 días, el pastor nos dijo, sentíamos algo, no sentimos nada, ser obedientes y aceptamos el llamado. Y nos quedamos de regresar, es sobre julio del 2003, y regresamos en septiembre, primero mes patrio, en, del 2003, y desde entonces hasta aquí estamos, pero nunca habíamos venido de veras. Estoy buscando aquí un ambiente tropical, a ver si les gusta. Armando, porque es donde uno se siente más cómodo. Ahí está. Ahí está. También ya con el internet de tranquilos, todos en paz. Tranquilos, no ha pasado nada. Está sobre esto de las transmisiones en vivo. Espero que te estés divirtiendo tanto como yo, Alberto. Todo bien. Nada más de repente como que te dejo de escuchar, pero esperemos ahorita ya con tu Wi-Fi de ahí de tu casa, yo estoy seguro que ya. Sí, yo confío que sí. Ahora sí, hay un ambiente más tropical y vamos a saludar a algunas de las personas que están aquí presentes. Así es. Y bueno, pues muchas gracias. Ya me tranquilicé, ya me ubiqué y no pude hacer público el video, no encontré cómo y pienso que es como traía datos, no me deja abrir todas las aplicaciones de Facebook, quiero yo pensar, porque no soy millennial. Pero aquí estamos, familia que se están conectando. Gracias y los a que Dios. más adelante puedan ver este video, les quiero presentar al pastor Alberto. Él está en Dolores Hidalgo, él está en la iglesia que se llama Trigo y Miel, que es una iglesia que viene de la cobertura o del cuidado pastoral del pastor Felipe del Castillo. ¿Estoy correcto? Es Y bueno, correcto. Así es. es uno de los pastores más relevantes de la nación por su influencia, por su carácter, ¿verdad? Sí tenemos el gusto de haberlo escuchado algunas veces predicar y tiene muy buena relación con el mundo de fe en cuanto ha predicado allá y bueno, le conocemos y estar con uno de sus discípulos creo que es una oportunidad y una bendición. Así que, pastor, ¿qué opinas de la independencia? Híjoles. Pues mira, yo creo que efectivamente esta ciudad, la que Dios nos ha permitido venir a liderar, a llevar esta iglesia, pues es una ciudad emblemática, es una ciudad totalmente emblemática. El nombre completo, como tú bien lo comentabas, de Cancún es Benito Juárez, Cancún. Quintana Roo. O sea, el nombre es Benito Juárez Quintana Roo. Benito Juárez, del estado de Quintana Roo. Sí, Benito Juárez. Ok. Y es curioso, pero nuestra ciudad acá, pues todos la conocemos como Dolores Hidalgo. Sin embargo, el nombre completo es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Ese es el nombre oficial. Ese es el nombre oficial. Wow. El nombre oficial es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Entonces ya te imaginarás a los niños de primaria cuando los ponen a hacer planas del nombre de su municipio, ¿ah? Son los cuadernos así de grandes, ¿eh?
Carande. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un gusto, es un honor estar acá. Creemos que esta ciudad tenemos bueno, yo en lo personal, en tiempos de oración, he sentido fuerte esa guía de parte de Dios, de que así como hace 200 años fue la cuna de la independencia en el ámbito de la esclavitud bajo el virreinato español, creemos que podemos ser punta de lanza a pesar de ser una ciudad pequeña para una cuna del avivamiento nacional, Wow, ¿no? Y súper. creemos que Dios está haciendo algo importante por acá. Seguramente quizá te ha tocado escuchar Guanajuato y en general todo el Bajío es una tierra donde se dificulta el evangelio a Sí, partir de, pues propiamente por la religiosidad, ¿no? sí tendremos que hablar de Eh, eso. definitivamente a las personas, al simplemente escuchar la palabra Biblia, al escuchar la palabra Dios, automáticamente lo asocian con religiosidad, ¿no? Entonces, precisamente ese ha sido uno de los retos, ¿no? Presentar a Dios, pues no a través de una religión, sino a través de una relación, que es lo que verdaderamente nos hace libres, ¿no? Así es, correcto. Entonces, la verdad es que es una tierra hermosa. Esperemos que después de todo este tiempo de pandemia podamos tener la oportunidad de invitarte personalmente por acá. Hermano, tan pronto se pueda viajar, tenemos la intención de ir a la Ciudad de México pronto, porque tenemos familia allá, pero también a Puebla, porque tenemos una de nuestras hijas vive allá. Y sí queremos ya verla, ¿no? Este sábado cumple 29 años nuestra hija y pues vamos a tener una fiesta digital, ¿no? Por Zoom, ¿no? Pero no nos queda de otra. Sin embargo, sí será un honor. Y a mí el Bajío me encanta, como platicábamos por teléfono el otro día, ir a Guanajuato y no pasar a Celaya por uno, dos o tres tarritos de cajeta, hasta con sus nuecesitas, sería pecaminoso. Y el Bajío tiene una característica, y creo que es muy importante y pocos se dan cuenta de ello, es una zona industriosa, es una zona de mucho trabajo industrial, yo pienso, más todo lo que es la agronomía, porque el Bajío tiene esa característica. Y para los que no tengan mucha idea de qué hablamos, el pastor Alberto y yo, hablamos de la zona que está comprendida entre los estados de Querétaro y Guanajuato, fundamentalmente, es lo que se conoce popularmente como el Bajío mexicano. Y, Así y es. Dolores Hidalgo, la mayoría deben de recordar, si es que tuvieron historia, porque ves que ahora quitan materias que sí valen la pena de las primarias, que Dios bendito, es la cuna Así de la es. independencia mexicana. Y yo creo, ahorita que tocaste el tema de la religión, creo que le vamos a tomar el riesgo de hablar así. La religión católica ha tenido hegemonía en nuestra nación por siglos. Y salvo tu mejor opinión, esto tiene que ver con algo que no nos damos cuenta y que yo hoy voy aquí contigo como testigo y con los que se están conectando también, a decirles que todo es culpa de quien nos conquistó, porque nos Sí, sí, conquistó una totalmente. nación católica que vivió bajo el dominio Religiosa. romano, árabe, Ujú. etcétera, y que el tiempo en el que fue descubierta América dependía de, incluso así se hacían llamar los reyes Isabel y Fernando los católicos, ¿no? Isabel la católica, Ujú. una calle en México tan importante, y es por eso, contra naciones que fueron, eh, ¿cómo se dice? Conquistadas No fueron conquistadas, ¿no? Porque o... Estados Unidos no fue conquistado, fue, fueron este, inmigrantes, fue Ujú. colonizada, mejor dicho, Colonizados, sí. por inmigrantes protestantes, producto Ujú. de la reforma, ¿verdad? Del, del 1700, no, 117. 1517, cuando Lutero Ujú. empezó toda esa revolución con sus famosas 95 tesis y obligó a algo que pocos tienen en mente: ser o pertenecer a la Iglesia Católica en esos tiempos daba lo mismo si sabías leer o no leer.
Ujú. Pero ser parte de la iglesia protestante te obligaba necesariamente a leer, porque Lutero es una de las cosas que hizo, traducir el Nuevo Testamento al alemán para que pudiera estar al alcance de todo el pueblo, ¿no? Y fue lo que muchos hombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron al traducir las escrituras de los originales griego y hebreo al español, al castellano propiamente dicho, y que es una Biblia que se ha conservado con una pureza bastante amplia por venir de lo que se conoce como eh, las escrituras mayoritarias o el textus receptus, que es lo más antiguo que hay y más fiel y puro, contra unas nuevas tendencias de hacer Biblias con versículos de menos o con comentarios de, bueno, no importa que no diga esto y ahí te, ¿no? Como algunas tradiciones. Pero eso provocó o ha provocado hasta la fecha que nuestra nación tenga tanta complejidad, yo creo, para poder recibir el Evangelio de una forma racional, porque platicábamos antier, y para los que no sepan, el pastor era ateo, así yo lo señalo con el dedo. Y, y él caminó bajo esa premisa, ahora ya yo hablo porque yo fui igual, ¿no? Y Dios nos rescató de esa falta de Así fe, es, que creo que seríamos así más bien es. agnósticos, más que ¿Mm? ateos, ateos, Más que porque bueno, ateos. Sí, pero al sí, así final es. eso es lo que nos ha tenido en esta opresión religiosa a la nación. Pero hay Ujú, que ser libres. Alguien tiene que levantar no un estandarte de una imagen o de un ídolo, sino un ujú. estandarte de libertad donde no haya ninguna imagen, pero haya una frase que al menos diga, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así es, Ahí, exactamente. con eso empiezo, Sí, pastor. Te toca. precisamente yo creo que muchos llegamos a esa falta de creencia, a ese alejarnos de Dios, al mucho, bueno, yo hablo a lo mejor por mi testimonio y por algunos que he escuchado, pero la mayoría de los que he conocido, que estuvimos en algún momento en esa etapa de ateísmo, de agnóstico, como bien lo Sí, sí. señalas, también mucho es porque la religión de Dios es el catolicismo. Sí, Y desgraciadamente yo creo que así como la política mexicana, la Iglesia Católica ha perdido credibilidad. sí. Y a causa de esa, es como precisamente la política, ¿no? O sea, es un asunto de que ya difícilmente creemos en alguno. O sea, ya no hay a quién irle, ya no hay a quién irle y a veces la gran mayoría de la población estamos en ese sentir de decir, pues es que todos son lo mismo, no hay ni a quién irle. Y la realidad es que yo recuerdo, pero el nivel de votación en México, pues realmente es bajo comparado con el padrón electoral, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque finalmente yo, por ejemplo, cuando me alejo, cuando decido, cuando tomo la mala decisión de dejar de creer en Dios a causa de un asunto que yo no entendía a mis 11, 12 años, pues precisamente va sumado a esa falta de credibilidad en quien para mí, a causa de la enseñanza que me habían dado mis padres, pues para mí representaba a Dios o era el Sí. representante de Dios, ¿no? Y la realidad, bueno, pues es que precisamente es esa libertad que Dios nos quiere dar, de decirnos, es que yo no estoy dentro de cuatro paredes, eh, yo no soy una religión, soy, quiero una relación contigo. Y cuando precisamente yo entendí que Jesús no vino a establecer una religión, porque de entrada él era judío, probablemente de haber establecido una religión hubiera sido el judaísmo, probablemente, ¿no? Pero en realidad lo que dice la escritura es que él vino a restaurar lo que se había perdido. Él vino a rescatar aquello que se había perdido. Y precisamente eso nos da la libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
Así es. Pero es muy cierto lo que dices, pastor. Tenemos esa condena, por llamarlo así, histórica, ¿no? Que a causa de esa esclavitud española, esa obligación, porque realmente por parte de los españoles fue una obligación a creer en lo que ellos creían. Y bueno, pues finalmente eso es algo que hemos venido cargando y como te comento, yo conozco muchas personas que en algún momento o no creen o se dicen ser de alguna religión, pero en realidad ni siquiera la viven, ni siquiera la disfrutan, ni siquiera hay una relación con Dios. Sí, o un compromiso. O un compromiso, exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que eso podemos precisamente aprender de la historia de nuestro país, porque finalmente hubo una libertad en el cual empezaron a generar un movimiento de conspiración Sí, sí. para buscar una libertad en el plano, podríamos decirlo, en el plano físico, ¿no? Esa libertad física. Pero yo creo que también es necesario que como país, México, necesitamos esa libertad espiritual. Y siento que hoy en día, en este tiempo de pandemia, con todo esto lo que está sucediendo, las redes sociales, siento que Dios está haciendo algo muy, muy importante en nuestro país. Siento que Dios está llevando a nuestro país a un nuevo mover, a Sí, una nueva libertad, ¿no? de Y acuerdo. principalmente una libertad espiritual que como país necesitamos. De acuerdo, sí, sí, Alberto. Estoy, pero más que de acuerdo, tratando también de impulsar esta posibilidad. Y como dices, nadie se imaginaría que una pandemia nos llevara a la necesidad a muchos de aprender o de entender que la tecnología puede ayudar, así como se usa para muchísimas cosas malísimas, Uh -huh. se puede eh, usar para bien. Y esta Así plática que es. hoy tú y yo tenemos nos permite presentarle a la gente, amigos tuyos, amigos míos, porque lo estamos haciendo desde nuestras cuentas de Facebook, platicarles y presentarles una verdad que el Evangelio tiene. Para los que se acaban de conectar, estoy platicando con el pastor Alberto de Dolores Hidalgo, Guanajuato, de la iglesia Trigo y Miel, y yo estoy en Cancún y podemos dar esta plática en donde estamos hablando de verdades que poca gente se atrevería a mencionar, porque no venimos a criticar, todo mi respeto a la gente que tiene fe en su religión, sobre todo a la gente Claro. católica, pero nosotros tenemos que plantear un hecho que muchos se sorprenderían si preguntaran, si ustedes preguntaran a un sacerdote católico, su opinión sobre lo que dice la Biblia completamente contra la doctrina católica, se encontrarían con una serie de negativas, una serie de quizás hasta imposiciones. Decir, bueno, te voy a contar una anécdota, si me permites, Alberto. Sí, sí, adelante, adelante. Hace unos 5 años nos invitaron a un grupo de pastores de la ciudad a tener un pequeño debate con un grupo de sacerdotes católicos en un programa de televisión que dirige una periodista que busca que haya debate, ¿no? Confrontación. Ah, sí, que se ponga sabroso el asunto. Y bueno, yo oré, le pedí a Dios, Señor, ¿será que debo ir? Finalmente fui. Y, y ahí estuvimos conversando y hablábamos. Por supuesto, invitaron a un pastor que era como, es el favorito de la conductora, porque el pastor les tiraba, pero así directo. O sea, digo, también hay que tener un poco de política. Pero no, él les tiraba y con ese acento precioso que tienen los hermanos pentecostales, les decía mentira, aleluya, eso es falso. No, la Navidad no se celebra, ¿por qué? Y empezaba, y la Saturnalia. Y bueno, pues a mí Dios me ha dado el favor de una, digamos, de una retórica más prudente. Y yo comentaba, y lo que hice
obviamente, lógicamente, es tratar de usar las escrituras como base de cada cosa que yo decía, ¿no? Y decía, bueno, la escritura dice en el Evangelio de Mateo que el Señor nació en estas condiciones. El Evangelio según San Lucas, son los evangelios que yo uso para hablar sobre la Navidad porque tiene fechas, momentos, detalles Claro. históricos. Y yo les compartía, por ejemplo, ¿cómo va usted a creer que un grupo de pastores en la zona de lo que hoy conocemos como Palestina van a en la noche a tener ovejas pastoreando? No se puede, por la lógica del invierno tan crudo que es en un lugar desértico. Y yo argumentaba todo esto. Bueno, después de media hora de tener este dimes y diretes, uno de los sacerdotes pide la palabra y dice, bueno, pero ¿por qué razón usamos tanto la Biblia? ¿Por qué todo tiene que ser la Biblia? Wow, Así, sonaron los grillos, Alberto, de veras. Soy yo, wow. así porque todos nos quedamos. Bueno, pues es que de dónde más sacamos la información. Si usted no cree, yo le dije, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, y si usted me viene a decir que Pedro, el supuesto Wow. primer papa que ustedes mencionan, que es mentira que haya sido papa, Pedro nunca llegó a Roma según las propias escrituras. Podemos suponer Claro. que fue, pero no hay una evidencia escrita, histórica, que afirme tal hecho. Eh, Se basa en ese hombre que estuvo al lado de Jesús, que está en la Biblia. ¿Cómo me dice usted que no puedo hablar con la Biblia todo lo que hable con respecto a lo espiritual? Y se puso Así ahí es. bastante sabroso. La conductora se le notó esa sonrisa, le decir, ya se agarraron aquí los, porque yo sí me llené de ira santa. Y bueno, te cuento, Alberto, pero es muy triste que dentro de algo que se supone, no, yo no concibo hoy, por la gracia de Dios, que algo que salga de la escritura no sea importante para mi vida o para la vida de mi familia. Claro, Porque si no claro. seguimos los principios que emanan de la Biblia, pues ¿para dónde vamos? ¿Qué Así opinas? es. ¿Qué opinas, mi hermano? Sí, no, totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, regresando a esa parte en donde yo era ese ateo, ese agnóstico, pues definitivamente como tal yo no creí en la Biblia, yo no creí en la escritura. Para mí, pues finalmente para mí no tenía un valor, ¿no? Pero porque también, como tú bien lo comentas, o sea, en la enseñanza tradicional no le dan el valor que representa la escritura, ¿no? Finalmente recordemos que Martín Lutero con las 5 solas, pues una de ellas es que la escritura sea nuestra máxima autoridad y no puede haber ningún librito escrito por algún iluminado y digamos esto está por encima de la escritura, ¿no? Yo creo que la escritura tiene suficiente tanto evidencia interna como externa como para acreditar que es la palabra de Dios y es Correcto. hasta que uno comienza, o al menos yo lo veo así, o fue mi caso, hasta que yo empiezo primeramente a investigar también, a adentrarme, a que me di la oportunidad, esa es la palabra, me di la oportunidad, ¿no? Y, Buenísimo. y a mí me encanta mucho este ejemplo, esta anécdota, si me permites, o este ejemplo, esta analogía del aire. El aire no lo vemos. Y No, cuando nosotros estamos metidos en un cuarto totalmente cerrado, pues podríamos decir que el aire no existe, pero es hasta que salimos de ese cuarto, hasta que nos exponemos al aire, a una corriente de aire, hasta que nos exponemos arriba de un monte, en un parque, en algún lugar, que sentimos el aire y es cuando decimos, el aire existe. ¿Por qué? Porque lo estoy sintiendo. Y yo correcto. era ese, yo era ese joven metido, encerrado en un cuarto ante la presencia de Dios. Igual que el aire no lo veo, la presencia de Dios no la veía, pero estaba encerrado en ese cuarto y yo no me salía de ese cuarto para verdaderamente exponerme a sentir la presencia de Dios, ¿no?
Y hablando ahorita un poquito acerca de esto y hablando precisamente, por ejemplo, de la ciudad donde estamos, acá Dolores Hidalgo, bueno, pues el emblemático acá en Dolores Hidalgo, temas del inicio de la independencia de México, pues es el cura Miguel Hidalgo, ¿no? Claro. Precisamente. Pero es curioso, pero él a pesar de ser un sacerdote, él a pesar de ser cura, sacerdote de aquí de la parroquia de Dolores, él, él, él estaba hasta cierto punto en una rebeldía porque él afirmaba que la Biblia tenía que ser estudiada por cualquiera. Wow. Recordemos que la Iglesia Católica no permitía que el pueblo, que la gente tuviera el entendimiento. De hecho, ni siquiera nos creían capaces de tener el entendimiento para poder estudiar la Biblia, ¿no? Como bien lo mencionas, Martín Lutero, que en 1500 pues la traduce al alemán para empezar a tener precisamente la oportunidad de que los alemanes pudieran leerla, ¿no? Y pues finalmente acá en América, pues finalmente las misas eran hasta en latín, ¿no? Pero Miguel Hidalgo, él era uno de los rebeldes que decían, no, la Biblia tiene que ser leída por todos, por todos. Y de ahí empieza a surgir esa parte interna de él de empezar también a unirse, porque finalmente él no fue el iniciador, él se unió a un movimiento De para conspiración. conspirar, Sí, sí, sí. de conspiración, Claro. para poder buscar esa independencia física, esa independencia del gobierno español, que estaba creando mucha opresión económica, porque ellos en España estaban siendo invadidos. Entonces, al ellos estar siendo invadidos, dijeron, necesitamos recursos, y entonces voltean a la Nueva España y entonces empiezan a presionar. Correcto. Y de hecho cuenta la historia que Miguel Hidalgo, pues no, él tenía incluso hasta hipotecadas varias terrenos, pues, y precisamente él se negó a poder pagar, a poder dar, ¿no? Y bueno, de ahí empieza esa parte en la que él dice, no, vamos a empezar a separarnos, ¿no? Y surge este movimiento, ¿no? Claro. Precisamente. Y te comentaré un punto aparte que, bueno, no soy testigo y no he podido darme el tiempo de buscar en una biografía de calidad que el cura Hidalgo tenía su historia, sus Ah, no, claro. hijos, por aquí, sus hijos. Bueno, déjame decirte, aquí en la ciudad está el Museo de los Descendientes de Hidalgo. Así, así la dejamos para no entrar en tanto detalle, ¿no? Pero, Bueno, pero está el Museo de los Descendientes. pues ya que estamos Y pues, presumiendo, allá en México, en una etapa de la iglesia, nuestro baterista, el hermano José Luis Hidalgo, era José Luis Hidalgo y Costilla. oh, Él venía en línea directa del cura Hidalgo. wow. Además que este es bien cristiano, bien creyente, preciosa familia, la familia Sí. Hidalgo, nos damos un abrazo. Y se casó con una familiar de los Sáizar y su esposa canta preciosísimo y su familia son Wow. gente de un talento musical impresionante. Pero el buen José Luis, baterista, pero Hidalgo y Costi, y ahí él los alcanzó a comentar, no, esto se entiende que era así, ¿no? Y es muy comprensible. Y esa lucha que fundamentalmente no la hicieron los indígenas mexicanos, la hicieron los famosos criollos. Tú recordarás aquellos hijos de españoles que estaban aquí, se habían asentado y decían, bueno, ¿dónde voy a seguirle pagando impuestos a un gobierno que está atravesando el Océano Atlántico, por favor? Y esa fue la idea inicial de la búsqueda de la independencia y todo lo que combinó con ello, y que la verdad el Bajío fue fundamental. Te recuerdo la corregidora de Querétaro, doña José Ortiz de Domínguez, que, o sea, estoy hablando así nomás para irme acordando de lo que aprendimos en la primaria, lo que somos de mi generación. Ustedes los jóvenes no saben de qué hablo, quizás. Tú sí, porque yo sé que tú sí estudias. Y te puedo platicar esta historia
de la realidad. O sea, se llamó o se convocó a una independencia de una nación opresora que tenía ciertas condiciones, pero al final no fuimos realmente libres y no hemos sido totalmente independientes. La verdadera independencia viene cuando uno le entrega su corazón a Jesucristo y uno empieza a caminar en una libertad bajo una servidumbre de un Dios en primer lugar justo. Eso a mucha gente no le gusta oír, porque Dios es justo. Y hoy estamos leyendo, acá en Mundo de Fe hacemos un devocional que le llamamos Mi Diario de Fe. Imprimimos unos cuadernos donde la gente registra siguiendo un plan de YouVersion. Estamos leyendo el plan cronológico, que viene todo acomodado cronológicamente. Está muy bueno, es una manera, y leemos la Biblia al año. Y ahorita estamos leyendo al profeta Jeremías en este proceso histórico y de pronto se atraviesa algo de primero o segundo de Crónicas porque es cronológico. Pero leyendo al profeta Jeremías uno dice, ay Señor, y yo que me quejaba, porque el profeta Jeremías te expone cosas sobre la justicia de Dios que dice, oye, si un pecador, esto está en los capítulos 22, 23, si un pecador no se arrepiente, pero tú no le adviertes su pecado, va contra ti. Esa sangre te será tomada en cuenta. Jeremías, aparte de llorón, bien intenso, ¿no? Y Dios lo usaba para eso. Pero si se arrepiente, habrás librado tu alma. Eso para mí habla de un Dios justo. Y eso es el llamado que hago a las personas que nos pueden escuchar, mis amigos que se pudieron haber conectado. Ahorita se conectó uno de mis amigos queridos de la carrera. Yo estudié educación física. Y uno de los grandes amigos que tuve allá en la ESEF, Escuela Superior de Educación Física, vi que se conectó. Joaquín Molero, te mando un abrazo, brother. Y pero yo tengo que decirles esto, Jesucristo no se trata de una religión, se trata de alguien a quien tú tienes que tener una relación con él, como Alberto mencionaba hace un momento, y no se trata de hacerse los espiritualoides, no, se trata de entender los principios de verdad que Jesús planteó para ser verdaderamente libres. Y lo que nos hace verdaderamente libres es la verdad. Y la verdad es Él. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso nuestra intención de que conozcan de Jesús por la Escritura, no por lo que nosotros podamos decir. Claro. Yo hasta quisiera que pudieran entender la Escritura por lo que nosotros vivimos. Porque los que nos conocen tienen que ver en nosotros un libro abierto, sí, con nuestros defectos y virtudes. Y estaremos expuestos, no nos queda de otra, porque de eso depende que la gente tenga un deseo de acercarse a Jesús, porque sí, y aquí te voy a tocar un tema, Alberto, que tú me cuentas, tenemos que luchar contra gente que se dice cristiana. Yo por eso intento enseñar a la iglesia que no nos llamemos cristianos a la ligera, que dejemos que pase lo que pasó en Antioquía. En Antioquía fue donde se les llamó por primera vez cristianos a los del camino. Es decir, seamos los del camino, el camino de Jesús, por supuesto, y que la gente nos llame cristianos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por ser discípulos de Cristo. Que nos identifiquen como, oye, este se parece, ese es mi ruego, ¿no? Y obviamente yo estoy expuesto pues no sé, estoy expuesto a fallar porque soy un ser humano, pero eso no es un pretexto tampoco a mis amados hermanos que me escuchan y amigos. No, aquí estamos, y los que me conocen saben, pero también saben que hasta el día de hoy aquí estamos firmes. El próximo lunes, si Dios lo permite, es nuestro aniversario 34 de casados, Alberto, con mi esposa. Wow, felicidades. Sí, gracias, manito. Es solo por la gracia de Dios, ¿no? Porque amén. No hay de otra. Nosotros entendemos esto, que creo que tú también me compartirás tu testimonio en un momento al respecto de esto. Cuando uno haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor, dice la Escritura. Y yo sí tengo que reconocerlo, es así. Así es. Uno debe de reconocer y entender que una mujer junto a nosotros es poder. Ahora, no va a ser sencillo. Claro, no. Pero es el diseño de Dios, ¿no? Así es. Dios hizo a Adán y a Eva, punto. Y aquí estamos. No Adán y Esteban. Así es. Bueno, ¿qué te cuento?
porque eso llega a pasar. Y nuestros respetos a toda la gente que toma una decisión diferente al diseño original, Claro, que es su claro. decisión y es respetable, pero no nos quieran imponer algo que pues, no, es tu decisión. Pero eso no es correcto. ¿Sabes a qué lleva? Yo creo a una dependencia de una postura ideológica basada en manipulación del lenguaje. Eso es lo Ujú. que creo, sinceramente, Alberto. Y tú dime qué opinas al respecto. Estamos hablando de libertad. Sepan que el tema general de esta conversación que hice con el pastor Alberto, a la libertad, a la independencia, porque él está en la cuna de la independencia de México, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y yo estoy acá en Cancún, y aquí estamos platicando de este tema, pero te dejo continuar, Alberto. Sí, yo creo que esta parte de la libertad pues tiene que ser en muchas áreas de nuestra vida necesitamos precisamente libertad, ¿no? Libertad espiritual, libertad en nuestro matrimonio, libertad en las creencias que a lo mejor se nos han impuesto desde niños, como lo hablábamos hace rato. Y ahorita que entraste en temas de matrimonio, yo creo que sí, también eso es una área muy importante en la que necesitamos ser libres, porque la gran mayoría de nosotros, el único ejemplo que tenemos es nuestros mismos padres. Pero si nuestros padres normalmente, al menos si por ejemplo, yo de niño, yo muchas veces yo dije, yo no quiero esto, yo no quiero cometer esto mismo, yo no quiero caer en esto mismo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Y hoy es tan fácil precisamente esa parte ¿Viste? de simplemente pues vamos a unirnos, si funciona bien y si no funciona, ahí nos vemos, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las libertades que necesitamos. A veces creo yo que hoy en día la juventud, la sociedad nos está imponiendo que libertad que el significado de ser libres o de libertad es que tú hagas lo que tú quieras, que si estás bien con tu pareja te mantengas y si no, cada quien para su No, lado. no. Pero como bien tú lo comentabas, y 34 años de matrimonio se dicen fácil, ¿no? Pero definitivamente hay muchas pruebas, hay procesos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te cuento rápidamente, yo tuve la gran bendición de a mi esposita conocerla dentro de la congregación, es decir, yo Una bendición. llego a Cristo y siendo soltero, ¿no? Y yo le doy tantas gracias a Dios de eso, de haber llegado a Él, entregarme a Él siendo soltero. Amén. Y a ella la conozco en la congregación, duramos 4 años de amigos y finalmente pues después nos hicimos novios y a los 8 meses nos casamos, ¿no? Pero a lo largo de estos 5 años, yo apenas tengo 5 años, estoy todavía en pañales comparado contigo, pastor. Pero estás ahí, Pero hermano. también, Bendiciones, felicidades. amén, gloria a Dios. Y de verdad, si no fuera por Dios, yo no sé dónde estaría verdaderamente. Seguramente a lo mejor ya hasta estaría divorciado, ¿no? Si yo no me hubiera entregado a Dios, me hubiera expuesto a Dios como hace rato precisamente hablábamos. Y, pero hemos pasado por procesos y hemos pasado Claro. por procesos Oh, sí. duros y uno de ellos es en temas de salud de ella precisamente. Ahorita pues precisamente te platicaba en la llamada, tenemos pues ya básicamente un año, en septiembre cumple un año que le diagnosticaron insuficiencia renal y ha sido todo un proceso en el que obviamente ha sido tanto difícil, ha habido momentos duros, ha habido momentos muy buenos, la verdad, de mucho respaldo de Dios. Sin embargo, definitivamente esa libertad que yo veo es esa libertad de confianza, de a pesar de lo que viene, a pesar de las situaciones, a pesar quizá de un diagnóstico, a pesar de un día sentirse a lo mejor mal y tener que salir corriendo a urgencias, a pesar de cualquier situación, esa confianza, esa fe, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no estamos viendo, Amén. definitivamente es una libertad, definitivamente es vivir en libertad. Y cualquiera de los que hoy nos están viendo, a lo mejor están pasando por una situación difícil, a lo mejor económica a causa de esta pandemia. Mi hermana vive en Cancún y ella me platicaba lo difícil que ha sido en Cancún, sobre todo por todo el tema turístico. Ella trabaja en un hotel Sí, sí. y,
y ella, de verdad, ella tuvo la gran bendición de que a ella no la mandaran a su casa. Wow. Ella trabaja en área administrativa, en área de recursos humanos, pero ella me platicaba cómo, pues de entrada, como que todos los que estaban contratados de forma, o sea, los mandaron a su casa, ¿no? Y aquellos que sí tenían un contrato, pues fue un ofrecimiento de vete a tu casa con el 30% de sueldo, ¿no? Entonces, puede ser que el día de hoy alguien que nos está viendo está pasando por un proceso económico a causa de esta pandemia, puede ser un proceso en el matrimonio o puede ser un proceso de salud, pero definitivamente parte de esa libertad que Dios ha hecho de que seamos probablemente esa libertad de confianza, de vivir llenos de fe. Y yo veo esa gran diferencia de a cuando yo no estaba entregado a Dios, no tenía esa relación con Dios, a mi vida ahora, que, mira, te cuento rápidamente, el jueves, nosotros tenemos nuestras reuniones acá en la congregación, en la iglesia, los domingos y los jueves. Los jueves es la de entre semana. Muy bien. Y precisamente los jueves yo le pido a mi esposita que ella dé la enseñanza, ella dé el mensaje los jueves. Y el jueves pasado terminó el tiempo de alabanza, subió a la plataforma, ella se escuchaba muy agitada y terminó la oración para empezar a dar la enseñanza, a empezar a predicar. Y en eso ella dice, me siento mal, sale de ahí y se desmaya detrás de la plataforma que tenemos, ¿no? Estuvimos ahí, yo me acerqué inmediatamente y ella vuelve en sí y le preguntamos si quería ir al hospital. Ella me dice, sí, llévame al hospital. Y salimos precisamente a llevarla a urgencias. Fue un tiempo, te puedo decir, fue un tiempo de prueba, pero fue un tiempo también maravilloso ver a la iglesia orando por ella, ¿no? Sí. Y a la vez, ¿no? Y llegamos ahí, llegamos a urgencias, inmediatamente la pasaron. El doctor me comentó que le iban a suministrar una solución que le llaman Harman, que es para nivelar la parte de electrolitos o una cosa así. Sí. Y el doctor me dice, va a tardar más, se la tengo que poner para 1 hora. Dice, entonces trátala de tranquilizar, ¿no? Y ya, y empecé ahí, y no te miento, 3 minutos y ella ya se sentía súper bien. Súper bien, ni siquiera le suministraron todo el medicamento, le dejaron media bolsa y la dieron de alta. Wow, qué bien, gloria a Dios. Y fue impresionante y damos gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios porque yo sé que Dios obró, que el hecho de tener a la iglesia orando, intercediendo por ella, vimos el milagro. Pero definitivamente la libertad de poder vivir no angustiados, o como precisamente nos dice Mateo 6, que dice, no, permíteme, que precisamente dice que no nos preocupemos, que por nada estemos. Se cortó tantito. Ahí está, ya estoy de vuelta. ¿Todo bien? Sí. Se fue un momentito. Es que, pero si pones un sí, seguro te entró una llamada, algo. Sí, sí. A mí también tuve que cancelarla. Sí, y precisamente esa parte en la que él nos dice, por nada estemos afanados, no nos preocupemos por nada. Yo creo que eso también es una libertad enorme que podemos tener en nuestra vida, porque podemos estar presos, esclavos de las preocupaciones, del miedo, de la ansiedad, del qué va a pasar, del por qué estoy pasando esto. Y yo estoy seguro que en este caminar, tanto tú como un servidor, hemos escuchado precisamente esas historias difíciles, pero que hay personas que viven en una angustia tan dura que viven esclavos de esa situación, esclavos de una enfermedad, esclavos de una situación económica, esclavos de una situación familiar,
a veces esclavos hasta del pleito de la herencia entre los hermanos. Sí, terrible, ¿no? Sigue, sigue, yo te escucho, nada más que necesito atender aquí porque un hermano llamó, no le puedo contestar, y más seguro es que también vino. Ah, pues ahorita lo saludamos. Saludos Ahorita lo al pastor, saludamos. pastor Abel Ramírez, ¿Qué tal? de una de las iglesias de acá. ¿Cómo estás? Perdón. Sí. Y aquí, no te preocupes, Abelito, porque esto le da naturalidad a la transmisión, mano. Un querido pastor de Sí, nuestra sí, red sí. aquí en la ciudad, y ahorita lo atendemos, no pasa más. Son las cosas que pasan cuando uno está en vivo. Y también lo disfruto, pero gracias. Continúa por favor, porque estás tocando un No, punto clave de la libertad, que es eso, ser libre de angustia, de afanes, incluso quienes padecen una situación de enfermedad como Aide, yo pido a Dios por ella desde que me comentaste, así es. le hemos sumado a nuestra lista de oración, que el Señor permita que lo Muchas que gracias. venga, que es esta posibilidad de trasplante en el nombre de Jesús, aún pedimos que el Señor haga un milagro de estos que Él se le puede Así es. decidir hacerlo y que su riñón sea renovado y que no haya Así necesidad, es. pero que sea su voluntad. Amén. Y esa es nuestra oración principal, mi hermano. Pero Así es, continúa, por exacto. favor. Está súper Sí, bien. no, bueno, pues precisamente esa parte es lo que quería también abordar, esa libertad, porque definitivamente el día de hoy estamos viviendo tiempos sin precedentes con todo esto de la pandemia y hace un par de semanas en alguna de los mensajes cuando estaba preparando uno de ellos, Dios me hacía recordar cómo a principio de año estábamos adorando, alabando, con una reunión especial de adoración que tuvimos precisamente para la entrada del nuevo año, del 2020, estábamos expectantes, ¿no? O sea, el año 2020, una nueva década, ¿no? Ya salíamos del 17, 18, 19, ya entrábamos a una nueva década. Y en enero, febrero, yo estoy seguro que al igual que nosotros, ustedes estaban expectantes de lo que, Sí, sí, de sí. lo que Dios haría en esta nueva década y seguramente muchos de los que están conectados. Y pues, ¿quién iba a pensar que en marzo se iba a venir todo esto, ¿no? O sea, Así de repente. definitivamente no era algo que esperábamos. ¿Quién Estamos iba a viviendo esperar? tiempos inesperados, tiempos totalmente inesperados. Sí, sí, Y sí. yo creo que uno de los que podemos encontrar en la escritura que vivió tiempos inesperados fue Pablo, porque Pablo, entre tanta persecución, angustia, cárcel, pues definitivamente podemos asegurar que él vivió tiempos inesperados, pero a pesar de vivir esos tiempos inesperados, Pablo no se cansaba de decir, no se preocupen por nada. Así, gozaos, ¿no? Gozaos. Así es. Entonces, híjoles, yo creo que ese es otro nivel de libertad al cual debemos de llegar. Sí, que a pesar de estar en prisión, la prisión que sea desde la física hasta la prisión de, como decías, de enfermedad o de alguna atadura ahí tenemos el rencor al papá, la mamá, la abuelita, al tío. Estamos oprimidos, estamos presos de una situación, ¿cierto? Así es, sí, exactamente. No, y me encanta, gracias, Alberto. Wow, qué buena lección de libertad para nuestros hermanos que se han podido conectar y que más adelante, si Dios permite que pueda el equipo editar este video de Facebook, pues quede ese precedente de saber que Dios nos llamó a una verdadera libertad. Y aprovechando que tocaste al tema uno de mis personajes favoritos, que es el apóstol Pablo, ahí me encanta porque él decía que él era fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, ¿no? Y a mí me impresiona porque, como yo te decía el otro lado, confesando algunos de mis defectos, yo soy chilango de chilangos, educado a los pies de Juan Camaney, ¿no? Bueno, y ese Pablito, fíjate, por ejemplo, decías, un libro, si mal no recuerdo, el libro a los filipenses, la carta a los filipenses, fue escrita en la cárcel. Y la carta a los Exacto. filipenses es la que más referencia trae a gozaos.
Vivir, ser felices. Y dices, hey, Pablo, o sea, pero es la diferencia de ser libres en Cristo a ser prisioneros de cualquier situación. Y eso es Así lo que es. animo yo a mis amigos. ¿Sabes qué? Hace rato se conectó uno de mis grandes amigos de la prepa. Nosotros estudiamos en el Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, un lugar, tremendo Hermoso. lugar. No, ahí en la avenida 100 metros, esquina con Fortuna, no sabes las cosas que hacíamos. Y él era uno de los mejores jugadores de fútbol americano. Luis Álvarez, te mando un abrazo, hermano. Si sigues en la Wow. transmisión, abrazo afectuoso. Gracias. Y escucha el mensaje de lo que estamos hablando, porque Dios nos ha llamado a ser verdaderamente libres. Ellos Libres. saben que yo estoy involucrado en la iglesia ya totalmente, después de renunciar a varias cosas que Dios me dejó hacer, porque nadie imaginaría que, de acuerdo con mi vida de esa etapa, porque en vez de hacer 3 años en el CCH, yo usé 6 como para pura vagancia, porque éramos vagos, jugábamos fútbol americano y éramos unos verdaderos deportistas, ¿no? Porque había un dicho, si el fútbol americano interrumpe tus estudios, deja tus estudios. Y algunos Wow. hicimos caso. Y no, nos tiramos, no es que fuéramos malos estudiantes, éramos buenos deportistas. No, hicimos mal uso del tiempo, o quién sabe, quizás ganamos experiencia y Dios nos bendijo con eso al final, porque yo fue donde conocí de Jesucristo y me predicó un jugador de Wow. fútbol americano, de los más rudos, de los más intensos. Quizás su esposita está viendo la transmisión también, o la verá más adelante. Daniel Padilla fue el hombre que me predicó a mí de Jesucristo. Y era tremendo ese muchacho. Y así cuando él me predicó de Jesús, yo ateo, estudiante de ciencias y humanidades, y aquel hablándome de Jesucristo, yo sabiendo que era tremendo, pero así es como el Señor ocupa a quien menos uno se imagine para que el mensaje de la verdad y de la libertad llegue al corazón de la gente, ¿no? Mm, ¿A ti quién te así predicó ahora el es. Evangelio para traerte a libertad, mi hermano? Fíjate que, como te comento, durante 15 años yo estuve también como ateo. eh, y es bien curioso, pero es ese ateo gracias a Dios, ¿no? Sí, O sea, porque cuando uno lo necesita, hasta el más ateo lo invoca, ¿no? Porque finalmente hay algo dentro de nosotros que siempre va a buscar esa, ese poder superior, a ese padre espiritual, ¿no? Porque correcto. hay algo dentro de nosotros que nos dice, no estamos solos, no estás aquí por casualidad, no eres producto de un Big Bang, no eres producto de una Por explosión, favor. mi tatarabuela no se parece a nada al mono, ¿no? O sea, Por nada, no. y que, bueno, haciendo aquí un paréntesis, pues incluso hasta la teoría del Big Bang es totalmente anticientífica, ¿no? Porque, eh, haciendo un paréntesis rápido, porque me encanta eso, porque pues finalmente fueron de las creencias que tuve que romper para yo poderme entregar a Dios. Y precisamente la teoría del Big Bang es la única excepción a la regla donde todo del desorden se va al orden, cuando en todas las cosas vemos que del orden todo tiende al desorden. Descuidas una casa en mantenimiento y nos platicamos cómo está dentro de 5 años. Claro. Dejas a tus hijos adolescentes en la recámara después de haberla ordenado y nos platicas 5 minutos después, ¿no? O sea, dejas una manzana incluso en el refrigerador, déjala 2 meses y cómo va a estar, o sea, todas las cosas se desgasta, todo va del orden al desorden y pues el Big Bang es la única excepción a la regla, ¿no? Entonces, hasta Imagínate, es hoy los mismos científicos que quieren avalar eso, avalan las leyes de la termodinámica de Newton, ¿no? Y que precisamente la correcto, segunda ley tiene que ver con eso. Todo tiende a la correcto, destrucción y a la degradación. ¿Dónde es está correcto, eso? ¿no? ¿No? Entonces, pues precisamente fueron de las cosas que en algún momento yo tuve que, eh, que tumbar, ¿no? Ese tipo de creencias. Pero precisamente yo, después de malas decisiones, después de vacíos en mi vida, de estar buscando quizá el que esos vacíos fueran llenos
con cosas incorrectas, fama, dinero, mujeres, etc., etc., pues finalmente llegó un momento en que mi vida se destrozó, ¿no? Y hubo un momento muy crucial en mi vida, alrededor de mis 27 años, en donde en mi familia había una situación muy complicada. A mi hermana estaba ya en un proceso de esquizofrenia, pasábamos cosas muy duras en casa. Wow. Mi situación personal, mi vida emocional también estaba muy desequilibrada. Y fue un momento en el que yo ya no quería vivir, ya yo dije, ya no quiero vivir, ya no le encuentro sentido a mi vida. Y entonces empiezo terapia psicológica, empiezo una terapia psicológica que yo mismo busqué, yo mismo busqué ayuda, pero precisamente semanas después de estar en esta terapia, me encuentro a una amistad mía de hace mucho tiempo, ¿sí? A mí me gustó la locución desde que yo estaba chico, ¿no? Precisamente tuve por ahí amistades en el CCH por un proyecto que lanzaron ahí de la que huelga, ¿no? Cuando estaban ahí en tiempos de huelga. Eso era muy frecuente. Y a mí me gustó mucho todo el tema de la locución, todo el tema de esta parte de la radio. Y tiempo después tuve oportunidad de trabajar varios años como locutor de radio, pero tiempo después, cuando yo estoy pasando por este proceso, me encuentro precisamente a una amiga de la radio totalmente cambiadísima. O sea, era otra, su forma de hablar, su forma de expresarse, hasta su rostro, o sea, todo. Yo la vi y dije, ¿qué onda? ¿Qué te hiciste? ¿No? O sea, ¿qué te pasó? Y ella fue la que me dice, estoy asistiendo a una congregación cristiana, tengo 6 meses. Y dije, pues órale, ¿no? Y yo ateo, ¿no? Pues órale. Pero por la necesidad en mí, yo le pedí que me invitara. Yo le dije, pues invítame. Wow. Entonces, bueno, yo creo que a mí me pasó algo bien curioso porque yo fui el que le estaba pidiendo que me invitara y no me invitaba. De verdad. De Esa verdad, es una de las razones por las que yo sí creo en la predestinación. Bueno, sigue. De verdad, pasaron como 2 semanas y no me invitaba. Y bueno, ya después me enteré que porque como estaba en la alabanza, bueno, número uno, ya tenía poco tiempo en la iglesia, ¿no? En la congregación. Ella servía en la alabanza, un ministerio que a ella le fascinaba, le fascinaba. Y pues no sé si allá en Mundo de Fe, pero al menos acá, sí nos pasa que muchos de los ministerios descansan una semana y a la otra semana les toca servir, pero la alabanza pues es uno de los ministerios más demandantes, ¿no? Más demandantes entre semana, tanto ensayos como los domingos, ¿no? Y pues ella cada domingo estaba sirviendo, cada domingo, y como que ella no encontraba la forma de invitarme, ¿no? Más bien, o sea, fue a causa de eso, que no Y la encontraba presión como de que el momento. atenderte, claro. Es exacto, o sea, ella decía, es que no voy a poder estar contigo, o sea, pues es que estoy sirviendo. Hasta que de plano ella habla, me imagino, con su líder de alabanza y le dice, no, hombre, pues descansa este día, ¿no? Y fue un día entre semana y la descansaron, finalmente me invitó. Y no, bueno, pues yo llegué y llegué directo a desahogar tantas cosas que venía. Ahora sí que a ser libre de una piedra que yo venía cargando durante años. Me empiezo a involucrar. Yo me quería involucrar en todo lo que había, yo me anotaba, yo me la quería pasar ahí. Tuve la bendición de que en ese momento tenía negocio y pues eso me permitía poder dedicarle más tiempo. Yo empecé a descuidar mi negocio, pero llegó un punto en el que de verdad pasó 1, 2 semanas y yo empecé a sentir cómo eso me empezó a ayudar y cómo la terapia psicológica, con el respeto que me merecen todos los psicólogos, Claro. pero no era
Mira, yo entiendo, yo siento que lo que yo traía era una carga espiritual. Por supuesto. Y yo sé que la psicología es muy buena atendiendo las áreas, principalmente quizá del alma, de pensamientos, de ciertas cosas, Así pero es. lo mío, yo traía una carga espiritual. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo llego a ese lugar, cuando yo empiezo a ser tocado con las canciones, con las enseñanzas, a empezar a reflexionar en mi vida, eso fue, esa fue la parte como la escritura dice que el hijo pródigo le cayó al 20 y me empezaron a caer 20 tras 20 tras 20 y pues pues de plano, realmente yo dejé la terapia psicológica. Yo dije, no, pues la verdad es que esto ¿Para qué no me le...? está ayudando, ¿no? Y aparte, bueno, también habrá que ver, porque yo creo que si hay alguien psicólogo que nos está viendo, pues yo creo que también, pues hay de todo, ¿no? Porque pues así como hay buenos mecánicos, hay malos mecánicos, y pues yo me imagino que también hay buenos psicólogos y malos psicólogos. Correcto. Pero yo realmente, yo no sentí que yo estuviera avanzando en esa terapia, y la parte espiritual a mí me sacó de muchas cosas en las que yo estaba ya enviciado, ¿no? Contaminado también, ¿no? Y fue la forma en la que yo llegué, y de verdad llegué para quedarme, Wow. realmente. O sea, yo jamás quise dudar de regresar un día. Sí te soy bien honesto. cuando, Cuando salí de ahí, las primeras semanas empecé a buscar a googlear por qué los cristianos levantan las manos, por qué los cristianos, por qué los Sí, cristianos aplauden. sí, sí. Porque son las... Ahora se puede. Googleas algo, pero antes, Sí, ya sé. Pero es que son cosas en las que uno no estaba acostumbrado, al menos yo no estaba acostumbrado. Obviamente hoy lo entiendo, y si hay alguien que nos está viendo que quizá también se hace esa pregunta que yo me hice, pues hoy entiendo precisamente que como esos niños, un niño cuando se acerca a papá, mamá, levantan precisamente sus manos en señal de quiero alcanzarte, de quiero que me des un abrazo, claro. y precisamente yo ahora lo entiendo, ¿no? O sea, alzamos nuestras manos para decirle a Dios, Dios, aquí estamos, queremos tu presencia, te amamos, ¿no? Mm, Pero en su momento yo no lo entendía, ¿no? Yo en su sí, momento no lo entendía. súper. Te Y la comentaba. verdad es que, Ah, sí, adelante. no, no, termina la frase, me encanta. No, qué bueno, que la verdad es que sí, fueron tiempos maravillosos, maravillosos, todo ese inicio, todo ese caminar. Fantástico. Pensaba porque si yo tuve pues el privilegio de compartirle el evangelio a mi esposa, ¿no? Ella llegó a un lugar donde yo daba clases de aeróbics y ella llegó a tomar clases de jazz. Un día faltó el maestro de jazz y me pidieron que yo lo supliera. Y como era una clase técnica, pues dijimos, sí, yo subí y ahí nos conocimos y yo la vi y ella me vio. Bueno, lo demás es historia. Y nos vimos. Y y cuando la llevé, la invité a la iglesia y fue por primera vez, ella sí se quedó así de, Sí, claro, sí. ¿y estos qué, no? Tan bien zafados. Y lo comentaba hace poco con alguien y me dio mucha risa ver ese comentario. Pero, ¿sabes? A mí lo que me permitió quedarme en la iglesia después de que este bárbaro me compartió el evangelio fue la danza. Porque al día que fui, un viernes, llegó el pastor, haz de cuenta, Flanders, el de los Simpson, igualito. Si el pastor Memoquero me llega a ver por aquí, pastor, te amo, pero tú sabes que estás igualito a Flanders. Llegó con su guitarra y empezó a cantar y todos empezaron a danzar. Y yo así, pues está Está suave. padre. Pues sí, porque yo en ese tiempo hacía ballet. Yo pasaba 6 meses en la danza clásica, 6 meses en el fútbol americano, 6 meses así, ¿no? Y era una etapa de mi vida, tenía la energía para hacerlo. Y bueno, pues me encantó y Dios me para quedarme, fue una bendición eso. Y así como tú viste todo esto y pudiste investigar, y todo con un solo objetivo, y lo comparto ya como cierre en esta oportunidad,
de ser libres y ser verdaderamente Así es. libres, para llorar o reír o levantar nuestras manos o danzar si la música lo permite o simplemente postrarnos o lo que Él disponga de acuerdo con esa relación que tenemos con Él. Así es, Alberto, totalmente. te bendigo y te agradezco muchísimo este tiempo. Ya nos pasamos porque estás tú en plena actividad y yo aquí, pero estoy No, apantallado con tu testimonio y agradecido a Dios de tu corazón, de que a pesar de que están pasando una etapa de prueba, pues yo te bendigo con sabiduría, con favor y oramos porque Aide salga airosa en esto y que tu corazón, su corazón se mantengan unidos, firmes en el Señor, porque veo que son una familia de fe. Y sabe que acá la familia de Mundo de Fe, pues los tendremos presentes en nuestras oraciones y aquí estamos. Gracias. Mira, fíjate, ahorita está uno de mis amigos pastores de la Ciudad de México, el buen Marco. Dios te bendiga, mano, qué bueno. ¿Sabes que este hombre que se conectó ahorita, Marco, ahí lo va a hacer como Marco Antonio? Hombre, un año antes de que viniéramos acá, me agarró así, Lalito, ya deja de hacerte, ya hazle caso a Dios y hacerte el llamado al ministerio. Wow. Y aquí me ve, y cada que me ve me lo recuerda, yo te lo recuerdo a ti, Marquito, con todo cariño. Gracias, brother, te amamos y te mandamos un abrazo hasta allá, hasta el Estado de México. Pues Alberto, si quisieras comentar algo final para cerrar esta charla y agradecerte mucho que tuviste el favor de recibirme, de platicar y compartir tu testimonio. Sí, muchísimas gracias. Pues nada más también aquí saludar a algunas personas que se conectaron y comentaron de acá de Dolores Hidalgo, a Susana Galicia, que también se conectó, Martita García, que se conectaron también, Jess Maciel de Valle de Santiago, que es una ciudad que está aquí como a 1:45. Wow, gloria más a Dios, o menos. qué padre. Qué Penny Manzano, pues me imagino. De Cancún. Pero es de acá, es de acá de Dolores. Ella es de Dolores Hidalgo. Ella fue la que me pidió porque ella es sobrina de Sol, que vino acá y está allá contigo. Es su mera sobrina, Manuel, gracias a ella que estamos con razón. Sí, Tony Perales. Ajá. Tony Perales, que también está escribiendo. También por acá comentaban de las nieves, también eso es clásico acá en Dolores si te Hidalgo. Mi esposa, esa visita es obligada. Bueno, déjame comentarte que acá hay nieves de lo que te imagines. ¿Quieres nieve de camarón, de pulpo, de aguacate? Sí, esas sí, pero esas de camarón y pulpo son nuevas para mí. Yo tengo familia en Oaxaca, mano, y allá hacen cosas riquísimas, la de pétalos de rosas y de chicharrón. De chicharrón, mano, de chicharrón también acá. De pulpo, camarón, estos están rayados, allá hay que probarlos. Sí, no, y te lo sirven en tostada, no te creas. De mole nos está ayudando Tony, sí, también. ¡Órale! De mole. De brócoli, yo probé una de brócoli, me encantó la de brócoli, déjame decirte. Sería la única manera que tragaría esa cosa, manito, con todo respeto. Ya se conectó mi esposa. Esposa, estamos hablando de que en Dolores Hidalgo están las mejores nieves de México, hay de todos los sabores. Y sí, de verdad que sí, la verdad es que va a ser obligado que tengan una visita por acá. Sí, va a ser un honor visitarlos y viajar otra vez, ir una bolsita ya por el Bajío, que yo le tengo mucho aprecio al Bajío. En mi tiempo de instructor de instructores de aeróbics, tuve que ir mucho a Celaya, a León, Guanajuato, a Querétaro, a León, sí, a Celaya y a Guanajuato capital al menos una vez. Y un honor, man, un gustazo, la conexión, y agradecerle a Penny Manzano y a Hugo, nuestro querido Hugo Cueva, que son matrimonio que nos permitieron este contacto, conocernos. Mira, no nos hemos conocido físicamente, pero en esta hora y en el rato que platicamos el otro día, y hemos hecho una amistad que la avala la hermandad que tenemos en Cristo en primer lugar. Pero así es. Es un honor conocerte, un privilegio, y te agradezco muchísimo esto. ¿Me permites orar por ustedes? Sí, muchas gracias, les pastor. pido a las personas que invito a que oren por la iglesia, pero hoy tengo un sentir de orar por ustedes, y con esto terminamos y te dejo que sigas chambeando el encuentro de jóvenes. Padre precioso, te doy gracias por la vida de Alberto, de Aide, que tú les guardes con bien, fortalezcas el ministerio que les has entregado y que Dolores Hidalgo sea bendecido y alcanzado para Cristo. Que esa luz que ellos representan en esa ciudad
aumente más y más, que hagan discípulos con la plena convicción de seguir adelante en la obra, porque no trabajamos para una iglesia. Por supuesto, bendecimos a la Iglesia Trigo y Miel, la red que representa el pastor Felipe del Castillo, pero más tu reino, Señor, porque es tu iglesia. Así es, Señor. Nosotros no somos más que Gracias. siervos inútiles que estamos haciendo lo que nos has mandado. Y por esa razón yo te ruego algo. Tu palabra dice que el obrero es digno de su salario. Y hoy, Señor, yo veo que el salario de Aide es su salud, su sanidad, su restauración. Bendice a sus padres con paz, con entendimiento de que tú tienes todo bajo control, y que la vida de Alberto sea fortalecida por ti en estos tiempos, porque sabemos, Señor, que la prueba de nuestra paciencia traerá fortaleza y bendición. Hoy en el nombre de Jesús hablamos bien sobre ellos, sobre la Iglesia Trigo y Miel en Dolores Hidalgo, y te agradecemos la oportunidad de hacer este nuevo vínculo de amistad. En el único nombre que podemos reconocer que esto puede pasar, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muchas gracias. Ay. Y mi esposita ahí les manda un abrazo y también los bendice. Y sí, claro, los estamos bendiciendo, esposita. Alberto, que el Señor te bendiga y te guarde. Y ahí estamos en contacto. Y tan pronto el Señor nos permita viajar, te hago saber y por ahí nos damos un brinco a Dolores Hidalgo. Será un privilegio conocer esa ciudad, que tendrá que estar en mi lista de deseos. La cuna de la independencia. Me encanta la historia. Te bendigo y te agradezco mucho. Así que muchísimas gracias. Igualmente, Dios les bendiga mucho y grandes bendiciones a todo mundo de Fe Cancún. Gracias, lo agradecemos muchísimo. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Igualmente, Dios les bendiga.